Buenos días, iglesia. Estamos en nuestra cuarta semana de enfoque, 16 domingos en donde hemos estudiado 12 nombres referentes de nuestra campaña Conociendo quién es Dios, basados en el texto de Éxodo capítulo 3 versículo 14 que nos habla del yo soy. Hemos visto en nuestros últimos 3 servicios 3 nombres referentes a ese yo soy. El primero es Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios restaurador. El segundo es Jehová Elohim, que es el creador todopoderoso que nos habla Génesis 1, que es el Dios primero, el primer nombre que es fuerte, capaz y poderoso. En el principio Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tercero es Jehová, que es el yo soy. Este Dios no se limita a un primer nombre o un dominio en particular. Escuela de Formación Bíblica extiende a toda la iglesia una invitación a ser parte de este ministerio, que anhela y que desea seguir creciendo en el conocimiento de este Dios. Iglesia, te esperamos a que hagas parte de este ministerio de Escuela de Formación Bíblica. Bendiciones. Muy buenos días, qué bueno otra vez tener esta oportunidad de acercarnos en el Espíritu, ser uno en el Espíritu. Yo les doy la bienvenida hoy a nuestra reunión dominical y gracias por estar ahí viéndonos. Quiero compartirles una palabra muy especial. Y antes de eso quiero recordarles que Jesús es el pan de vida. Dice 1 Corintios 10, 17, siendo un solo pan, Jesús, nosotros, Iglesia TDF e Iglesia Global, siendo muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos comemos de ese mismo pan. ¿Qué es quién? Jesús. Quiero recordarles que no hay nada mejor que ser uno en Cristo. En esto nos van a conocer las personas. Si quieres hablarle a tu familia de Dios, evalúa cómo está tu unidad. No basta con estar juntos. Y esta temporada ha hecho que estemos juntos. ¿Pero estamos unidos? Ese es el desafío. Así que quiero animarte a ti durante toda esta temporada a que tus llamas, tus antorchas, tu familia, tu corazón esté encendido para el Señor, atento a lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si me acompañas en esta oración? Papá, muchas gracias te damos en esta mañana porque nos has guardado, porque durante toda esta temporada tú has provisto de una o de otra manera. Ayúdanos a entender y a ser sensibles a las personas que quizás tengan una necesidad. Y si yo tengo, yo voy a demostrar mi unidad ofreciendo y dando. Señor, gracias porque tú me has dado también a mí y le has dado a mi familia. Gracias por tu generosidad tan grande, tan permanente, Señor. Y en esta mañana yo quiero, Espíritu Santo, que tú nos des convicción de unidad. Unidad no solo en el Espíritu, sino unidad expresada en nosotros, en nuestras familias, esposa y esposo, padres e hijos. Y Señor, yo te pido que enciendas el fuego y esa antorcha que es cada familia para que alumbremos donde estemos. Gracias, papá, por este tiempo y gracias por esta temporada que estamos viviendo. Haznos más fuertes y haznos más como tú. En el nombre de Jesús nos preparamos para esta palabra que viene y que tú has preparado para nosotros. Amén.
sé. Jehová, tú que habitas en medio de tu pueblo, Dios el Padre, Cristo el Rey, Espíritu Santo, tres en uno Tú en tu trono decides enviar a tu único Hijo a salvarnos del mal. Dejaste a tu Espíritu que me consolará. Padre, Hijo y Espíritu son todos una deidad. Jehová, ¿quién como tú entre los dioses? Jehová, tú que habitas en medio de tu pueblo, Jehová. Ladies and gentlemen, Audio Jungle. please welcome Buenos días, bienvenidos a una semana más de nuestra campaña Conociendo quién es Dios, numeral Yo Soy. Es un privilegio para mí compartir con ustedes en el día de hoy el resumen de los principios vistos en este último mes. Vamos a recordar inicialmente nuestro texto clave, ¿les parece? Miremoslo. Dice: yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Eso dice Éxodo 3, del 13 al 25. Y hemos aprendido en estos días varios de los nombres. A ver, recuerde por un momentito usted con la persona que tiene al lado, pregúntele a su hijo, a su esposo, a su esposa, ¿cuáles nombres hemos visto en estos días? A ver, recuérdelo por un momentito. Si hemos visto Abba Padre, hemos visto Emmanuel, Adonai, Sabaoth, Shaddai, Jireh, Nisi, El Roy y El Olam. Y este último mes hemos visto 3 nombres o títulos nuevos. Por ejemplo, vimos Jehová Rafa, que es Dios es sanador, o Dios es mi salud, o Dios es mi sanidad. Y ese lo vimos el día 13 de septiembre. Jehová Elohim, que Dios es único, y se vio el día 20 de septiembre. Y Jehová, el Dios Trino, o la Trinidad, o el YHWH, o el Dios Triuno, lo vimos el 27 de septiembre. Miremos algunas bases bíblicas de cada uno de esos días o de esos nombres o títulos de Dios. ¿Les parece? Miremos la base bíblica de Rafa o Rafa. Dice Éxodo 15 del 25 al 26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu Rafa, o soy tu sanador. Miremos para Elohim. Elohim, el pastor, nos hacía una referencia muy clara acerca de Génesis capítulo 1 y nos decía que era la tercera palabra de ese inicio de toda la creación y de toda la Biblia. Nos decía: en el principio Elohim. Elohim aparece allí desde el inicio de la Biblia y el Señor nos dice que era aquel que estaba desarrollando toda la creación. Y en el tercero, en la Trinidad, mirábamos que la palabra Trinidad o Triuno no aparece en la Biblia, pero sí tenemos las referencias bíblicas de que tenemos un Dios en 3 personas. Y quisiera tocar este texto para que lo viéramos. Mateo 3, 16, 17, hablando del bautismo del Señor. Vemos las 3 personas reflejadas en el texto. Dice: después de ser bautizado,
Jesús, la primera referencia a Jesús, salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios y aparece una referencia al Espíritu de Dios como otra forma allí de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz. Allí aparece otra persona desde los cielos que decía: este es mi Hijo, hacia el Padre, amado, en quien me he complacido, haciendo la referencia a Jesús. Estos son los textos de alguna referencia acerca de los 3 títulos o los 3 nombres de Dios. Bueno, y después de haber visto las bases bíblicas de cada una de nuestras enseñanzas, vamos a mirar un poquitito del concepto y de los temas que se trataron en cada una de ellas. Por ejemplo, en el concepto de Jehová Rafa mirábamos todo lo que estaba allí alrededor de este Jehová Rafa. Por ejemplo, que traía sanidad espiritual, mental, emocional, física, social y ambiental. Y mirábamos que, como un punto número 2 de la enseñanza, que lo más importante era tener salud espiritual, porque de allí derivaban las otras saludes. Mirábamos también la sanidad mental, la sanidad emocional, y uno que me llamó mucho la atención, que fue la sanidad de la voluntad. Allí mirábamos cómo lidiamos con nuestra voluntad y cómo rendimos nuestra voluntad al Señor. En el tema de Jehová Elohim o Elohim, la introducción a lo que es Elohim lo miramos al principio y mirábamos durante toda la enseñanza los atributos de Elohim expresados en el nombre en hebreo y mirando el significado para cada uno de nosotros. Entonces mirábamos como primer momento, mirábamos que allí el primer punto era Elohai Kedem, si lo recuerdan, que era el Dios del principio. Mirábamos el segundo nombre o el segundo atributo, que era Elohai Mishpat, y era Dios de justicia. El tercero era Elohai Selkot, que era Dios del perdón. El cuarto era Elohai Marom, que era Dios de las alturas. El quinto era Elohai Mikarov, que era Dios que está cerca. El sexto era Elohai Chasdi, que era Dios de mi amabilidad. Ese me llamó mucho la atención. Y el séptimo era Elohai Teilati, que me gusta mucho porque es el Dios de la alabanza. Y por último mirábamos con Jehová, el que es triuno, el que es el YH o la Trinidad. Mirábamos primero una introducción alrededor de lo que era la triunidad de Dios. Y después mirábamos desde el punto 1 hasta el segundo punto, que fueron los 2 puntos que se trataron, la relación y las distinciones. La relación entre el Padre, Hijo y Espíritu y las distinciones reconocibles entre ellos. Entonces teníamos un punto A, que era la unidad en la diversidad, un punto B, que era la igualdad en dignidad. Después mirábamos la relación con el Espíritu Santo, la diversidad en operación, y por último mirábamos cómo nos contaban de esta triunidad o de esta Trinidad, tanto en las Escrituras en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a hacer una profundización sobre algunos de los temas que vimos en las enseñanzas y que a mí me llamaron la atención, me gustaron más, el Señor me habló más, y espero que le bendiga a usted este pequeño recorderis acerca de los temas. En Jehová Rafa, por ejemplo, mirábamos en el texto de Romanos 6:23 lo siguiente, dice: el pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la condenación eterna. Note que viene la muerte y hay un contraste con la vida directo que viene de parte de Cristo Jesús. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron, note, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay una lucha allí de amores. A las personas que, según este texto, van al infierno aman más las cosas, las malas obras, que al Señor.
y mirábamos un poquitito y queríamos entender acerca de que hay una dádiva de vida versus la muerte. Esa dádiva de vida es Cristo Jesús, quien se constituyó en el único medio para la salvación del ser humano, para la salvación suya y la salvación mía. Decía también Hechos capítulo 4 verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces se colocaba la dádiva de vida, que es Cristo, el único que puede darnos vida en vez de muerte, el único que puede resucitarnos de nuestra muerte en nuestros pecados y delitos es Cristo. El único que puede traer salud a nuestra alma es Cristo. Entonces vimos que allí veíamos que era muy importante la sanidad espiritual, mental, la sanidad emocional, pero a mí me llamó mucho la atención que Cristo trajera esa vida y esa redención, ese renuevo, ese nuevo nacimiento a la voluntad. Ese me llamó mucho la atención. Y es que el pastor nos hacía ver que lidiábamos y teníamos una necesidad de rendir nuestra voluntad al Señor. Y hablábamos de este texto de Efesios 4, 22, 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense o renovaos en el espíritu de vuestra mente, de nuestra mente, y vístanse del nuevo hombre o vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hablaba acerca de que parte del cambio de nuestra mente, el cambio de nuestro alma, es el hecho de que nuestra voluntad también pueda cambiar. La voluntad es la faceta de las personas en la que puede la persona la capacidad de decidir. Es la capacidad que tenemos todos nosotros de poder escoger entre el bien y el mal. Recuerde que inicialmente el bien y el mal no residía en el hombre, residía en Dios. Cuando el hombre peca y toma del árbol del bien y del mal, el hombre entiende qué es lo bueno o qué es lo malo y empieza a decidir él y ya no Dios. Entonces la voluntad es la fuerza que cierra o abre cualquier acto de elección en nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos, las emociones y las pasiones. Esta área trabaja conjuntamente con la mente, por eso el Señor dice que ahí tiene que haber un renuevo, un nuevo nacimiento de nuestra elección, en cómo elegimos, en cómo decidimos. Ya no decidimos de acuerdo a cómo vive el hombre natural, sino que buscamos elegir de acuerdo al Señor, de acuerdo a lo que el Señor dice, tratando de volver a ese patrón original donde el Señor decidía qué era lo bueno y lo malo. Por eso nosotros preguntamos al Señor cómo debemos decidir. Entonces nosotros, esa voluntad nos capacita para decidir lo que queremos ser y hacer. Por ejemplo, el Señor nos da a todos nosotros la gracia. Es algo inmerecido, es algo gratis. El Señor nos ha escogido en su misericordia, nos ha seleccionado en su amor. Pero cualquiera de nosotros tiene la elección de parecerse más a Cristo, de cómo madurar para llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos piensan parecerse más y otros no piensan parecerse tanto. Nosotros tenemos la decisión de, después de recibir esta gracia inmerecida, este milagro de la salvación, todos nosotros durante nuestra vida, después de ese momento eterno, tenemos la elección de crecer y parecernos más a Jesús. Entonces, el ser salvos depende de Dios y de su gracia, pero el hombre elige a través de la voluntad parecerse más a su Salvador. Decide madurar, escoge proseguir en su santificación, pues el hombre posee en sobremanera la voluntad de escoger servir a Dios o servir a los deseos de la carne, del mundo, de Satanás. Por ejemplo, la desobediencia es un acto que surge de nuestra propia voluntad. Y la palabra de Dios dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer algo si somos dueños de nuestra voluntad?
Porque cómo lidiamos con nuestra voluntad, el pastor nos lo enseñaba, rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Y decía algo que me encanta: ¿cómo hacemos para rendir esta voluntad al Señor? Pues es que hay que renunciar, mis hermanos, no hay otra alternativa. La palabra de Dios nos habla de ciertos términos los cuales nos enseñan a rendir nuestra voluntad como un acto de elección. Nosotros elegimos rendir nuestra voluntad, elegimos colocar el yo, colocar nuestro ego en el piso y aceptar que no somos nada sin Cristo. La Escritura nos dice que debemos renunciar, y esta palabra significa estar muerto a. Eso es renunciar. Yo estoy muerto en mis delitos, en mis pecados, y solamente elijo parecerme más a Él cuando Él me da la vida. Despojarme, esto se refiere a deshacerse de todo lo malo, como el viejo hombre, y quitarse, como estaba en Efesios 4:3, y hacer morir nuestra carne, como lo dice Colosenses 3 al 5. Bueno, y continuamos. La segunda semana vimos a Elohim, y me llamó mucho la atención algo que el pastor tocó dentro de la enseñanza, y era primera de Pedro 2, 22, 23, que dice: escuchen lo que él dijo en la cruz. Wow, eso ya me muestra un parámetro muy relevante. Está el Señor a punto de morir, y miren lo que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pide perdón por los demás, en un momento donde los demás le estaban haciendo algo malo a él. Y como lo decía el pastor, esto es mansedumbre, propiamente definido como fuerzas bajo control, calma en medio de las pruebas y tranquilidad del alma en situaciones difíciles. La verdad no es fácil cuando uno está en la prueba ser amable y ser manso y darle a todo el mundo paz y estar tranquilo. Es bien difícil, es difícil para todos nosotros ahorita en medio de tantas luchas, del trabajo, del dinero, la enfermedad, el miedo, el temor al mañana. No es fácil ser amable, no es fácil ser grato. Pero miren lo que el Señor traía a través de este nombre, que es Elohai Chasdi, que me gustó mucho, me llamó la atención, que dice: Dios es mi amabilidad. Y me llama mucho la atención, y coloco aquí unos textos bíblicos que es cierto lo que el pastor dijo. Dice que su amabilidad, dice el texto de Filipenses 4:5, dice que su amabilidad sea evidente a todos. Créanme que la amabilidad del Señor fue evidente a todos nosotros hasta hoy, y nos dice: ustedes, nos dice aquí el apóstol Pablo, ustedes deben mostrar ser amables, que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Por qué? El Señor está cerca. ¡Wow! Dice: mira, que entre los cristianos, entre los que amamos al Señor, la amabilidad sea algo muy claro, muy evidente. Dice otro texto en Colosenses 3:12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, ahí volvemos al punto anterior, dice: santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad, y dice amabilidad y paciencia. Me encanta que aquí vuelve de nuevo el apóstol Pablo dándole la carta a los colosenses a motivar a la humildad, a la amabilidad y a la paciencia. Estoy escribiendo algo acerca de la humildad y he estado trabajando un poco este tema, y vemos cómo va relacionado directamente la amabilidad con la humildad y con el hecho de que somos unos cristianos, que amamos al Señor y que somos como Cristo. Quizá la cualidad menos entendida de nuestro Señor es que fue amable. Y es que Él fue muy amable con usted y conmigo. Es increíble. Y fue manso. Él no fue débil, pero sí fue fuerte. Y mire que muestra la amabilidad como un rasgo de su fortaleza.
Recuerde cómo él fue arrastrado, golpeado con palos, azotado, lastimado, escupido, burlado. Todos pedían su muerte. Fue llevado a ser clavado en la cruz romana. El pueblo le decía: bájese de esa cruz. Imagínense, él pide: Señor, perdónalos. Perdónalos. Él pudo haber pedido una tempestad, él había pedido bajar fuego del cielo como le habían dicho sus discípulos. Él había podido resucitar a todos los muertos y que pasaran por allí por el lado de la cruz y los asustaran como pasó después de su muerte. Pero allí, en medio de esta situación, él no pide el juicio. Qué ejemplo para nosotros de su amabilidad. Fue amable hasta el momento último. Él solamente salió: perdónalos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia, como dice 1 Pedro 2:22. Escuchen lo que dije en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esto es mansedumbre propiamente dicha. El fuerte, y el pastor dejaba esta conclusión, es amable y trabaja para hacernos amables. La vida y sacrificio de Jesús es el ejemplo supremo de amabilidad de Dios. Bueno, y en el tema de la Trinidad hubo algo que pues me llamó la atención, me gustó, me encantó el de la igualdad. Magnífico aquello que todos son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me encantó. Pero me gustaría hacer un poco de énfasis en la diversidad en operación. Y el pastor, este era el punto de la enseñanza. Y el pastor hablaba acerca de algo de la influencia o la manera como trabajaban juntos para la redención humana. Y eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y es que hay un cierto grado de subordinación entre ellos, pero son iguales. Entonces, en la relación y en el pensamiento, aunque no en naturaleza, primero el Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, no es que sea uno más importante que el otro ni nada de esto, sino que trabajan así en la redención. Y por ejemplo, el Padre trabaja a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué misterio esto!, ¿no? Es todo un misterio eterno esto que estamos tocando. De este modo, Cristo puede decir: mi Padre es mayor que yo, porque pues digamos que el Padre lo envía, ¿verdad? De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que envió. Y es allí donde se da este misterio de cómo trabajan juntos, cierta subordinación, pero al final siempre con la misma naturaleza. Y Jesús mismo dice: el Padre es mayor que yo, dice. Como el Hijo es enviado por el Padre, y así el Espíritu es enviado por el Hijo. Entonces, dice que después va a venir uno, dice Jesús que va a venir uno mayor que él, y es un misterio todo esto, ¿no? Cómo trabajan en humildad, juntos en subordinación, juntos, dándose honor juntos y trabajando al tiempo. Como fue el oficio del Hijo revelar al Padre. Todo esto es bien fantástico. Así es el oficio del Espíritu, revelar al Hijo. Entonces el Hijo revela al Padre y el Espíritu revela al Hijo. Es magnífico como Cristo testificó y tocaba un texto de Juan 16, 13 al 15 que dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Me gusta mucho este texto porque tiene una mezcla. Para analizarlo es bien complejo, pero como lo decía el pastor, no se trata de eso. Se trata de ver cómo entre ellos se dan honor, se glorifican entre ellos, se dan humildad,
se muestran mansedumbre y se muestran sobre todo su unidad, su dignidad, su igualdad en medio de la labor que realizan tratando de bendecir al hombre. Bueno, llegamos a nuestra conclusión. Miramos entonces que Dios es sanador, que Dios es único, que me encanta de Elohim, es único, y que Dios es tres personas en uno. Es magnífico llegar a esta conclusión, y desde el principio de la creación Dios se ha esforzado en revelar su naturaleza y su carácter al hombre. Dios, como lo veíamos desde Génesis capítulo 1, tiene un anhelo de revelarse al hombre, de enseñarle al hombre quién es Él. Él no es un Dios escondido, y cuídese mucho de eso, de los que le dicen el secreto allá, que le tengo un secreto, porque la mayor intención de Dios fue revelarse, contarnos, hablarnos, ser asequible para todos nosotros. Dios no quería estar allí escondido, Dios quería mostrarse, quería mostrar todo lo que Él es. Siempre ha mostrado a la humanidad a través de las palabras y a través de las indicaciones, nombres o atributos suyos que nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo desea obrar en nuestras vidas. En los tiempos bíblicos el nombre era muy importante, como nos lo ha enseñado el pastor, y se tenía especial cuidado en algo, y era el nombre que se escogía para los hijos. Los hijos, el nombre del hijo significaba mucho para el pueblo hebreo, y era algo significante y algo que marcaba su destino. Por eso hay que escoger muy bien los nombres de los hijos. El nombre se veía como una declaración de naturaleza. Cuando usted pone un nombre a su hijo, declara la naturaleza, el carácter o la función de esa persona. Entonces note que usted está estableciendo un destino directo cuando tiene un nombre. Por eso el Señor quiere revelar sus nombres. Es por esto que cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, Moisés insistió en que Dios le dijera ¿qué? Su nombre. Por eso le dice yo soy. Era importante para Moisés saber cuál era el nombre con el cual él se iba a presentar, cuáles eran las credenciales, cuál era toda esta naturaleza, cuál era el carácter del Dios que él iba a presentar delante de Faraón. Moisés insiste en que Dios le muestre sus nombres en diferentes momentos del caminar con el pueblo de Israel, porque eso representaba la credencial de lo que él estaba presentando al pueblo, o de que la manera como ese nombre iba a actuar en un momento determinado de su peregrinar hacia Israel. Y eso fue algo que para Israel significó una cosa supremamente importante, porque cuando había la situación Dios mostraba un nombre, y esto es algo que todos nosotros debemos aprender. Sin embargo, hubo ocasiones en las que Dios, al hablar sobre sí mismo, enfatizó una de las características y le daba un nombre. Entonces buscaba revelar algo específico, algo especial, para que las personas tuvieran ¿qué? Confianza y paz. Note que cada vez que había una situación específica del pueblo de Israel, una situación de lucha, una situación de hambre, una situación de amenaza por guerra, Dios daba un nombre. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera confianza y tuviera paz. Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. No hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de cómo es Él. Pero podemos conocerlo mejor al estudiar sus nombres. Podemos entender, podemos conocer quién es Dios a través de sus nombres, y ver las características suyas nos revela quién es Él. Veamos, vamos a seguir viendo algunos nombres del Señor que encontramos y vemos a través de toda la Biblia el significado y la importancia del Señor para un momento definitivo y sobre todo para nosotros. Mi pregunta para usted es: ¿con cuál nombre Dios le está hablando en estos días? ¿Por qué Dios le ha querido enseñar a través de la campaña Conociendo quién es Dios su nombre? Note, Él daba el nombre para una vivencia de su pueblo.
Cada uno de estos nombres ha venido enseñándose semana a semana porque algo Dios quiere revelar a usted y a mí. ¿Qué características de su persona usted está descubriendo en Jesús? ¿Qué característica del Señor usted está descubriendo en estos días a través de este estudio? Con todos estos nombres que hemos estado estudiando. No simplemente era algo académico, o sea, Moisés no sacó un papel y empezó a anotar, bueno, la significancia en el hebreo es esto, sino porque era un nombre que actuaba la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo. ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué característica el Señor está queriendo mostrar para usted? Como último, ¿cuál ha sido una realidad en su vida con todo esto que está sucediendo en estos días? Estos nombres de Dios, ¿cómo han llegado a su corazón o cómo están tratando de enseñarle algo para su día? ¿No te él daba el nombre para el día o para la situación específica que estaba viviendo su pueblo? ¿En qué manera esta campaña, en qué manera estos nombres están afectando su día, están afectando su momento? Tal vez usted necesita un Dios sanador o un Dios que sea único o un Dios que sea el Dios de los ejércitos porque usted se siente acechado o todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día nos afectan y necesitamos que Dios se muestre allí como se mostró con Israel, tal vez un Dios proveedor porque estamos sin trabajo o un Dios que hace brotar el agua de la roca o que necesitamos que se abra un océano que pensamos que no se va a abrir. ¿En qué manera Dios le ha estado hablando en estos días? Cuando usted estudia alguno de los nombres del Señor, usted va a ver que va a venir a su vida confianza y paz. Recuerde que esa era la intención de Dios, revelar el nombre al pueblo, que recibieran confianza y paz. Voy a terminar orando por todos ustedes. Señor, yo bendigo, Señor, cada uno de los hermanos del TDF 72 allí en Colombia. Oramos, Señor, para que tú vengas con tu sanidad, para que te muestres único o para que sigas mostrándote trino, Señor. Que sigas redimiéndonos, Señor, que sigas cambiándonos, Señor. Trae sobre los corazones arrepentimiento, Señor, cuando hemos olvidado, Señor, que tú quieres hablarnos, que tú nos hablas cada día, que nos enseñas todos los días. Ayúdanos a conocerte más, revélate, Señor, a cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, como lo veíamos en una de las lecciones, Señor, actúa, Señor, con tu Espíritu, Señor, allí donde cada uno de ellos está, Señor. Señor, ven y llena, Señor, aquellas vasijas que han tenido, Señor, poco aceite. Señor, llena allí, Señor, el candelabro que está allí vacío, Señor. Trae tu aceite, Señor, y da, Señor, un nuevo fuego, Señor, de tu Espíritu a la vida de todos ellos, Señor, a la vida de todos nosotros. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias, y Espíritu Santo, por revelarnos al Hijo. Gracias, Hijo, por mostrarnos la grandeza del Padre. Gracias, Padre, por vivir en una triunidad de dignidad, de honor, de generosidad. Ayúdanos a todos a vivir amables. Ayúdanos a dominar nuestra voluntad, Señor, bajo el poder de tu Espíritu, Señor. Y ayúdanos a seguir viviendo cada día y que tú, Señor, te muestres a nosotros con un nombre diferente. Gracias te doy, Señor, por nuestro pastor, por los líderes. Bendecimos a todo el liderazgo del TDF. Oramos, Dios, para que les guardes en paz y en confianza de que tú eres fiel y justo, de que tu brazo fuerte nos sigue sosteniendo y que tu diestra de poder, Señor, no se cansa. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por lo que hemos podido compartir. Les bendecimos en la distancia y te agradecemos, Señor, por estar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por este tiempo, mis hermanos. Les bendecimos. Un abrazo. Chao.
Buenos días, iglesia. Un saludo a toda la congregación del TDF. Es tiempo de disponer nuestro corazón para ofrendar al Señor lo que le pertenece. Queremos compartir con ustedes una pequeña porción de la Biblia. Esta está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Queremos dejarle estos dos principios. El primero, dar con generosidad. Y el segundo, dar con alegría. Por favor, incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos dar muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, entregando una porción de lo que te pertenece, Señor. Gracias porque hemos visto a diario, Señor, tu fidelidad en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que la bendición tuya, Señor, es extendida a cada rincón de la tierra, Señor. Hoy queremos honrarte, Señor, y decirte que nos sentimos felices, Señor, de poder traer esta ofrenda, Señor, delante de ti y decirte que en nuestro corazón, Señor, no están las riquezas de este mundo, Señor, sino el agradarte a ti, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, bendecimos a cada una de las familias de tu congregación, Señor, y te pedimos, Señor, que así como tú has manifestado tu amor a nosotros, Señor, lo hagas con cada uno de los hermanos y sus familias allí representadas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Bendecimos este diezmo y esta ofrenda, Señor, sabiendo que estás feliz y con gozo en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Es tiempo de dar con alegría al Señor. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos. La esencia de Dios la descubrimos al estudiar cada uno de sus nombres y al vivirlos cada día en una relación estrecha y profunda con Él. Rafa, Él es mi sanador, Él es quien sana mi cuerpo y mis emociones, Él es mi esperanza, Él es mi fuerza. Elohim, el Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, omnipotente, omnisciente, el que guarda el pacto y la misericordia con sus hijos. Jehová, Él es el Dios verdadero, Él es por quien están creadas todas las cosas, toda la tierra. Él es quien fue, quien es y quien será. Él siempre ha existido. Es hora de cavar muy hondo y establecer el reino de Dios y su carácter en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que como cuerpo de Cristo, su iglesia, manifestemos quién es Dios y que Él es respuesta a todo. ¡Feliz semana!